¿Qué tal, compañeros? Hoy hablaremos acerca de los factores que afectan la potencia de un desinfectante. Para empezar con la presentación, aclararemos algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es desinfección? Y bueno, pues la desinfección es un proceso que elimina la mayoría de los microorganismos, ¿no? Excepto las esporas. Em, las, las esporas no se pueden eliminar con la desinfección. Tenemos también lo que es un desinfectante. Un desinfectante es un agente químico destinado a la desinfección o eliminación de microorganismos, ¿ok? Pero bueno, generalmente se refiere a una solución con poder bactericida, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, o también se utilizan sustancias como el formaldehído y el glutaraldehído. Bueno, tenemos distintos tipos de soluciones. En este caso mencionaremos dos. Tenemos una solución detergente, la cual es una preparación realizada con agua y jabón líquido para la realización de limpieza más que nada, de áreas y superficies y equipos. Bueno, para estos tipos de soluciones detergente, se toman en cuenta las instrucciones del fabricante. Y bueno, tenemos la solución desinfectante, la cual es la preparación realizada con agua y productos desinfectantes para la realización de la desinfección de áreas y superficies de equipos. Entonces, las soluciones detergentes nos van a ayudar más para la limpieza de áreas y las soluciones desinfectantes nos van a ayudar para la desinfección de áreas. Van a existir los agentes esterilizantes, que son los que producen una inactivación total de todas las formas de vida microbiana. Van a existir los agentes desinfectantes, que también se conocen como germicidas, y son agentes que normalmente son químicos y son antimicrobianos capaces de matar los microorganismos patógenos. Van a existir agentes antisépticos, que son sustancias químicas antimicrobianas que se oponen a la sepsis o a la putrefacción de la materia viva, y va a tratarse de desinfectantes que tengan una baja actividad tóxica hacia los tejidos vivos donde se aplican. También vamos a tener los quimioterápicos, que son los compuestos químicos que tienen actividad microbicida y microbiostática, que tienen una toxicidad suficientemente baja para permitir su administración a un organismo superior, y de esa forma esa concentración no va a estar afectando al organismo superior, pero la va a estar haciendo efectiva como un antimicrobiano. O sea, va a estar funcionando esa sustancia como un antimicrobiano dentro de ese organismo superior. Existen ciertas sustancias químicas que influyen negativamente sobre las bacterias, pudiendo ejercer dos tipos de efectos diferentes. El primero es el efecto bacteriostático, que es cuando impiden el crecimiento bacteriano. El segundo es el efecto bactericida, que es cuando se destruyen o matan las bacterias. En general, si no solo nos referimos a las bacterias, sino a cualquier tipo de microorganismo, hablamos respectivamente de agentes microbiostáticos y microbicidas. Entonces, para una misma sustancia química, la diferencia entre un efecto microbiostático y otro microbicida depende muchas veces de la concentración de dicha sustancia y del tiempo durante el que éste actúa. ¿Cómo podemos saber que un microorganismo está muerto? El único criterio válido es la pérdida irreversible de la capacidad de división celular, es decir, de la pérdida de viabilidad. Y se suele comprobar empleando técnicas con placas de Petri, es decir, confirmando que no crecen en medios sólidos adecuados. Pero ni siquiera esto es garantía de que una bacteria no viable esté muerta. Hay bacterias viables pero no cultivables. Entonces, pues podemos ver que demostrar que una bacteria está muerta 100%, pues es algo bastante complicado. Y pasando concretamente a los factores que afectan la potencia de un desinfectante, primeramente tenemos la concentración del agente y el tiempo de actuación. Generalmente, cuando tenemos variables constantes, a excepción de desinfectantes como los iodoformos,
Se dice que a mayor concentración, mayor eficacia. O sea que mientras tengamos una mayor concentración de desinfectante, tendremos una mayor eficacia, una mayor desinfección. Sin embargo, no hay una comprobación científica que todos los desinfectantes se vean afectados de la misma forma. Puede haber diferencias según el tipo químico del desinfectante, el tipo de microorganismos que se necesitan eliminar y el método que se va a utilizar, entre otros. Se conoce que existe una relación entre la concentración del agente y el tiempo necesario para matar una determinada fracción de alguna bacteria, de alguna población microbacteriana o de algún microorganismo. Y se según la siguiente expresión, que podemos observar en la diapositiva, donde la C es la concentración del agente, N es el coeficiente de dilución, que es una constante, y T es el tiempo de actuación. Como ejemplo, podríamos considerar los compuestos cuaternarios del amonio y también podríamos considerar el fenol, que tienen un coeficiente de concentración de 1 y 6, respectivamente, y por lo tanto, reducir a la mitad la concentración de un compuesto de amonio cuaternario requeriría duplicar el tiempo de desinfección. Pero, por ejemplo, si redujéramos a la mitad la concentración del fenol por la mitad, requeriría un aumento de 64 veces el tiempo de desinfección. Es importante considerar el tiempo de desinfección, ya que el tiempo que nos lleve a desinfectar algo también va a depender de la potencia del desinfectante. Splauding es un científico que demostró con una prueba que el alcohol isopropílico al 70% de concentración puede destruir una muestra con una concentración de 10.000 molar de tuberculosis en 5 minutos y con un test simultáneo observó que el fenol al 3% requirió de 2 a 3 horas para lograr el mismo nivel de destrucción microbiana. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué es importante considerar el tiempo de desinfección y que el tiempo de desinfección, bueno, si no se toma el tiempo correcto de desinfección, puede ser un factor que afecte la eficacia de un desinfectante. Factores físicos y químicos. Existen varios factores físicos y químicos que también influyen en los procedimientos de desinfección. Estos pueden ser temperatura, pH, humedad relativa y dureza del agua principalmente. En general podemos decir que la actividad de la mayoría de los desinfectantes aumenta a medida que la temperatura aumenta, pero existen algunas excepciones. También un aumento del pH mejora la actividad antimicrobiana de algunos desinfectantes. La humedad relativa es el factor más importante que influye en la actividad de los gases desinfectantes o esterilizantes. Y la dureza del agua reduce la tasa de muerte de ciertos desinfectantes porque los cationes divalentes, por ejemplo el magnesio o el calcio, en el agua dura interactúan con el desinfectante para formar precipitados insolubles. Hablando de la temperatura, normalmente al aumentar esta, aumenta la potencia de los desinfectantes. Para muchos agentes, la subida de 10 grados supone duplicar la tasa de muerte, pero con el fenol, la subida de 10 grados representa multiplicar por 5 o por 8 la eficacia. pH. El pH afecta tanto a la carga superficial neta de la bacteria como al grado de ionización del agente. En general, las formas ionizadas de los agentes disociables pasan mejor a través de las membranas biológicas y por lo tanto son más efectivos. Los agentes aniónicos suelen ser más efectivos a pHs más ácidos y los agentes catiónicos muestran mayor eficacia a pHs alcalinos. Hablaremos de otro factor que afecta la potencia de los desinfectantes. Por ejemplo, la naturaleza del microorganismo. Según la especie que tengamos, por ejemplo, un bacilo tuberculoso resiste más los hipocloritos, mejor que otras bacterias. Entonces, según la especie que tengamos, puede ser más resistente o menos resistente. También dependiendo de la fase de cultivo,
o dependiendo si son cápsulas o esporas, ya que estas suelen tener mucha más resistencia que las bacterias, que las demás bacterias. Em, o el número de microorganismos iniciales. El número de microorganismos puede afectar también la potencia de nuestro desinfectante y también la ubicación, ya que entre más número de microorganismos tengamos, más tiempo necesitaremos para que el germicida los pueda eliminar. Un científico llamado Spaulding ilustró esta relación cuando empleó condiciones de prueba idénticas y demostró que se necesitaban 30 minutos para matar 10 esporas de Bacillus atrophius, pero 3 horas para matar 100 esporas de Bacillus atrophius. Entonces, él corrobora que entre más número de microorganismos, más tiempo vamos a necesitar para eliminar el germicida. Otro factor que afecta nuestro desinfectante es la ubicación o el equipo que estemos desinfectando. Por ejemplo, los instrumentos médicos con varias piezas deben desmontarse y el equipo como los endoscopios que tienen grietas o canales son más difíciles de desinfectar que los equipos que son planos, que son de superficie plana, porque la penetración del desinfectante en todas las partes del equipo es más difícil cuando hablamos de un endoscopio que tiene grietas o que tiene canales. Otro factor que puede afectar es la resistencia de los microorganismos. Hay microorganismos que varían mucho en su resistencia a los desinfectantes o germicidas químicos y a los procesos de esterilización. Por ejemplo, las esporas son resistentes a los desinfectantes porque la capa y la corteza de las esporas van a estar actuando como una barrera. Las micobacterias tienen una pared celular serosa que evita la entrada del desinfectante, y las bacterias gram negativas van a poseer un exterior de membrana que actúa como una barrera para la absorción de desinfectantes. Por esto, siempre se debe considerar la resistencia de los microorganismos al momento de seleccionar el desinfectante y la estrategia de desinfección que se va a utilizar. El usuario necesita emplear tiempos de exposición y una concentración del germicida necesaria para poder lograr una completa destrucción del agente microbiano que se busca acabar. Y bueno, tenemos una lista según la resistencia de los agentes, de mayor a menor. Los agentes más resistentes son los priones, seguidos de las esporas bacterianas, seguidos por los parásitos coccidios, las microbacterias, los quistes de parásitos, virus de tamaño pequeño que no tienen envoltura, trozos de parásitos, bacterias gram negativas, hongos, virus lipídicos, formas vegetativas de bacterias y, por último, los agentes que se consideran menos resistentes son los virus que tienen envoltura. Entre paréntesis podemos observar un ejemplo de cada tipo de agente y bueno, en base a esta lista de cada uno de estos agentes microscópicos, se tiene que tener a consideración el desinfectante y el modo de desinfección que se va a utilizar. Otro factor que puede afectar la eficacia de nuestro desinfectante es la materia orgánica o la materia inorgánica que suele dejarse en las superficies, o si se deja algún tipo de materia orgánica o inorgánica en los aparatos médicos. Bueno, pues la materia orgánica en forma de suero, sangre, pus o materia fecal puede interferir con la actividad antimicrobiana de los desinfectantes de al menos dos formas, ya sea por la reacción química que se puede generar entre el germicida y la materia orgánica, lo que ocasiona que el germicida sea menos eficiente o pueda dejar una cantidad menor de germicida de la necesaria. Y si el material orgánico actúa como una barrera física de protección a los microorganismos. Bueno, esto afecta negativamente a la potencia de los desinfectantes de tipo oxidante, como los hipocloritos, y de tipo desnaturalizante de proteínas, hasta el punto que pueden llegar a serlos inactivos en cuanto a su poder desinfectante o esterilizante. Los principales mecanismos por los que se pierde actividad son la adsorción, o sea, la absorción superficial,
del desinfectante a coloides de proteínas, la formación de complejos inertes o poco activos y la unión de grupos activos del desinfectante a proteínas extrañas. También la materia orgánica afecta a la potencia de nuestros desinfectantes. La protección de los microorganismos por contaminantes inorgánicos a todos los procesos de esterilización resulta de la oclusión en los cristales de sal. Esto enfatiza aún más la importancia de la limpieza meticulosa de los dispositivos médicos antes de cualquier procedimiento de esterilización o desinfección, ya que tanto la suciedad orgánica o la inorgánica se elimina fácilmente mediante el lavado y si no se hace esto correctamente, podemos tener algunos factores que disminuyen la potencia de nuestros desinfectantes. Por último, tenemos a las biopelículas o biofilms, que son los microorganismos que pueden protegerse de los desinfectantes mediante la producción de masas gruesas de células y materiales extracelulares. Las biopelículas son comunidades microbianas que están estrechamente unidas a superficies y no se pueden quitar fácilmente. Una vez que se forman esas masas, los microbios dentro de ellas pueden ser hasta 1000 veces más resistentes que si estuvieran fuera de esa biopelícula o esa unión de varios de estos microorganismos. Entonces siguen buscando nuevas formas y nuevos métodos para la descontaminación de estas biopelículas, pero normalmente se utiliza el cloro y las monocloraminas porque estas sustancias pueden inactivar a las biopelículas de las bacterias. ¿En dónde podemos encontrar estas biopelículas o estos biofilms? Podemos encontrarlos en unidades dentales, en líneas de agua, en numerosos dispositivos médicos, en lentes de contacto, marcapasos, sistemas de hemodiálisis, catéteres urinarios, catéteres venosos, endoscopios, entre otras. La presencia de las biopelículas en alguno de estos instrumentos puede tener implicaciones graves para pacientes que son inmunodeprimidos o que tienen dispositivos médicos internos. Las enzimas y los detergentes pueden degradar las biopelículas o reducir el número de bacterias viables dentro de una biopelícula, pero ningún producto está registrado por la FDA ni por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para este fin. Determinación o evaluación de la potencia de un desinfectante. La determinación de la actividad desinfectante de un determinado agente es necesaria para conocer su posible eficacia. El método primario que se ha utilizado desde hace mucho tiempo es comparar la potencia del compuesto a ensayar con la de un desinfectante estándar, que por diferentes motivos o motivos históricos es el fenol. La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, emplea un test oficial para desinfectantes en condiciones normalizadas, usando una serie de cepas bacterianas concretas, cuya susceptibilidad al fenol se conoce exactamente. Son 3 diferentes cepas. El método consiste en esencia en 1. Un cultivo de una de estas cepas se diluye 10 veces en sucesivas diluciones del desinfectante problema y se deja 20 minutos. 2. De cada una de las diluciones se siembran alicuotas a los 5 y a los 10 minutos en placas de Petri provista con un medio de cultivo adecuado. 3. Se determina el coeficiente fenol según la fórmula que ya vimos en diapositivas pasadas. 4. Una vez determinado, se recomienda usar concentraciones 5 veces superiores a las indicadas por el coeficiente fenol. Limitaciones de este método. Pues el coeficiente fenol solo es indicativo cuantitativamente en desinfectantes químicamente similares a él y que tengan coeficientes de dilución parecidos. También, aun cuando conozcamos el coeficiente del fenol de un compuesto, su valor indicativo se limita a las diluciones que se hayan empleado en la determinación. Y también hay que atender a las condiciones de valoración, ya que pues la presencia de materia orgánica supone una merma del poder real de la desinfección.
Para solucionar algunos de estos inconvenientes, se han puesto a prueba otros métodos de valoración. El primero es la prueba de la concentración equivalente, que consiste en determinar la concentración del desinfectante a ensayar que ejerce el mismo efecto sobre la bacteria de referencia que otra concentración de un desinfectante estándar. Y el segundo es la determinación de la toxicidad del desinfectante. No todos los agentes esterilizantes son aptos como desinfectantes de tejidos, ya que pueden presentar efectos tóxicos, como ya habíamos mencionado. Entonces, por esto, siempre que se intenta introducir el uso de un nuevo compuesto desinfectante, hay que evaluar su potencial tóxico mediante un llamado índice de toxicidad, que es el cociente entre el poder desinfectante y el poder tóxico. En la siguiente tabla se puede observar una lista de compuestos que suelen estar en los desinfectantes. También podemos observar la concentración en la que se encuentran, el nivel de desinfección y qué tanto funcionan para bacterias, virus lipofílicos, virus hidrofílicos, son microbacterias, hongos y esporas. Y podemos observar también su mecanismo de acción, que puede ser la inactivación enzimática, la desnaturalización de las proteínas, la inactivación de ácidos nucleicos, la alquilación de ADN o ARN, o tener un mecanismo de acción oxidante o citoplásmico. También, por último, se puede observar en dónde se utiliza. Por ejemplo, el cloro se utiliza para la desinfección de pisos. Por ejemplo, los alcoholes para la desinfección de termómetros, endoscopios o de diferentes superficies externas. También podemos observar el glutaraldehído, que se utiliza para instrumentos termolábiles. Y bueno, pasando a los tipos de desinfectantes, vamos a presentarles una pequeña introducción a los desinfectantes. Vamos a tener agentes que dañan la membrana, que pueden ser los detergentes, los componentes fenólicos, los alcoholes. Vamos a tener también los agentes desnaturalizantes de proteínas, que son los ácidos y bases fuertes y los ácidos orgánicos no disociables. Por último, los agentes modificadores de grupos funcionales, que pueden ser los metales pesados, los agentes oxidantes, colorantes o agentes alquilantes. Agentes que dañan la membrana celular. Los solventes orgánicos, como fenoles y alcoholes, y los desinfectantes tensioactivos, como detergentes, dañan la integridad estructural de la membrana, es decir, la disposición ordenada de lípidos y proteínas, de modo que interfieren con su función, ejerciendo un efecto neto de interferencia con procesos de transporte y metabolismo energético y de salida de pequeñas moléculas de la célula. Detergentes. Los detergentes sintéticos, al igual que los jabones, contienen una porción hidrofóbica y una porción hidrófila, lo cual les permite formar micelas en solución acuosa, así como formar capas que cubren y solubilizan moléculas hidrófobas. Según sea la porción hidrófila, los detergentes se pueden clasificar en detergentes iónicos y en detergentes no iónicos. Dentro de los detergentes iónicos están los detergentes catiónicos y los detergentes aniónicos. Y dentro de los detergentes no iónicos, pues no hay, porque no son los que no suelen tener actividad antimicrobiana. Detergentes catiónicos. Son los detergentes más potentes en cuanto a su actividad desinfectante, siendo activos contra bacterias gram positivas y gram negativas. Los principales son los llamados compuestos de amonio cuaternario, y estas son las sales de amonio cuaternario, que son rápidamente bactericidas a concentraciones muy bajas siempre que en el material a tratar no exista materia orgánica. Usos, ventajas e inconvenientes. Pues estos detergentes catiónicos tienen baja toxicidad, por lo que se pueden emplear como desinfectantes y antisépticos de la piel. Se emplean igualmente en la desinfección de material de industrias alimentarias, en cocinas hospitalarias y en lavanderías hospitalarias. Y su actividad se ve neutralizada por jabones y fosfolípidos. Tenemos detergentes
aniónicos y detergentes iónicos. Hay detergentes aniónicos con grupos carboxilos y con grupos sulfatos. Con grupos carboxilo tenemos jabones, saponinas, sales biliares, ácidos grasos disasociables. Y con grupos de sulfato tenemos dodecisulfato sódico, también llamado laurilsulfato sódico, y sulfonato de alquilbenceno. Estos detergentes sirven, bueno, los usos que tiene este detergente es cuando los detergentes aniónicos se combinan con los ácidos, se logran desinfectantes sanitarios muy potentes. Entonces, pues si nosotros combinamos algún detergente aniónico con un ácido, se logra una desinfección más potente. Y después tenemos los detergentes no iónicos. Estos no tienen actividad antimicrobiana, pero pueden usarse para medios de cultivo para evitar la formación de grumos y favorecer el crecimiento de ciertas bacterias.